amigo, ¿cómo estamos? Voy para sala de juntas. Gracias. Buenas, ¿cómo Hola, estamos? Javier. Javier. Bien, bien. Muy Muy bien. bien. Como siempre en Estoy bicicleta. entrando a sala de juntas. Como siempre en bicicleta, Álvaro. Qué bien, muy bien. Qué bien. Vamos a ¿Ah? saludarlos. No, Álvaro, pero no me pongan nervioso. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Qué gusto conocerte. ¿Cómo Inés, estás? estás? ¿Cómo estás? Bien. Álvaro, Bienvenido. amigo de toda la vida. ¿Cómo estás, estás? Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Gracias por la bienvenido. invitación. Muy bienvenido, Javier Zapata. Como se pueden dar cuenta, hoy tenemos un gran programa, un excelente programa, un hobby que se ha convertido en una profesión, en un emprendimiento. Hoy estamos con Javier Humberto Zapata. Este hombre es 6 récord Guinness, muy conocido en medios y demás, pero vamos a hablar un poquito de él porque vamos a hablar no solamente de su gestión como deportista, sino que también vamos a hablar con él sobre el emprendimiento que montó, ese hobby que se volvió básicamente su emprendimiento, del cual vive y más allá, ha hecho un trabajo extraordinario con el país y de lo cual, pues, obviamente merece con honores en esta sala de juntas. Bienvenido, buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación, Álvaro, a ustedes por estar acá presentes y no, para mí un honor poder estar en sala de juntas, el programa que uno ve desde la casa y uno no se imagina que uno como deportista vaya a estar en un programa empresarial. Estas dos ruedas nos han dado muchísimo a Colombia, fuera de hacerlo conocer en todo el mundo, en ruta, en pista supremamente bien. Pues estas bicicletas pequeñas, Javier, y vamos a contarle un poquito a la gente, porque es que estamos hablando de una modalidad del bicicross. Javier trabaja el bike trial, cuando en Colombia no se trabajaba ni se sabía que era el bike trial. También hay gravity, también hay downhill, ya contaremos Hay para que... muchas para modalidades que- hoy en día ahí. Sí, para que la gente se nos vaya mezclando con este tema, además porque esto tiene una cosa supremamente especial. Contemos un poco qué es el bike trial. Bueno, el bike trial es, como decía Álvaro, es una de las modalidades del ciclismo reconocidas por la UCI y se asemeja mucho a la vida porque es superar obstáculos. En una bicicleta que está especialmente diseñada, tiene ciertas similitudes con el BMX. Mis inicios fueron en el BMX, en el que practican nuestros campeones olímpicos como Mariana Pajón, Carlos Ramírez, Carlos Oquendo. Luego yo tuve la oportunidad de ser el pionero de esta modalidad en Colombia porque un señor en Bogotá trajo la primera bicicleta especializada de bike trial. Entonces es eso, es superar ¿Quién? obstáculos. Javier Osa. Javier tal vez. Osa. Javier Osa, sí, en Bogotá. Es superar obstáculos tratando de no apoyar o tener faltas con los pies en el piso. Es muy similar al trial, es derivado del trial que se practica en moto. En moto, exactamente. Sus orígenes son en Barcelona, en España. Se remonta como al año 75, 76 aproximadamente. En Colombia ya hacíamos un ciclotrial. Yo no sé si Álvaro se acuerda cuando estábamos en la liga de ciclocross De americano en ciclocross, esa se época. llamaba ciclocross en esa Y época. hacíamos un ciclotrial, pero en las mismas bicicletas de BMX, no en bicicletas especializadas. Y ya en el año 95 tuve la oportunidad de tener esa primera Con bicicleta. cinta y todo lo demás, Con- ¿no? sí, claro, Muy ¿cómo era? parecido al motocross. Pero hay algo muy importante que los televidentes y los seguidores deben saber. Este hombre es 6 veces, 6 récords. Cinco oficiales, pero además de esos récords oficiales me he planteado otros retos que para mí tal vez son más significativos incluso que los Guinness, como haber subido el Cerro Pan de Azúcar acá en la ciudad de Medellín o haber subido la Piedra del La Peñol. Piedra que del es Peñol. Una dificultad máxima. O la mayor que has hecho en Shanghái. En tal Shanghái, vez. en China, ese sí fue registrado como récord. Subí las 2008 escalas y los 90 pisos en ese momento era el rascacielos más alto. Javier, sin poner, y televidentes y seguidores, sin poner los pies en el piso. Solamente en los pedales, estando con Equilibrio, los pedales. mucho equilibrio, mucha es un trabajo concentración. supremamente extraordinario. Pero también quiero resaltar algo que conocí en esa época de Javier, y era que era un gran bicicrossista, o sea, bicicross como tal. BMX. Hombre, aquí no adulamos mucho a la gente cuando llega, es decir, a nadie. Pero sí podemos decir de Javier que
Javier en su categoría, por años, en bicicross se trabaja de acuerdo a los años, nadie le ganaba a Javier. Javier Sí, salía a la pista y nadie le ganaba. ¿Por qué pasaste de bicicross y vas a hacer bike trial? Bueno, en bicicross cumplí un ciclo, estuve en varias categorías, lo practiqué desde los 10 años, llegué a la máxima categoría que fue la élite, pude ser campeón continental, panamericano de BMX, incluso ocupé la 5ª posición en un campeonato mundial en Orlando, Florida, pero ya no podía combinar muy bien mis estudios de comunicador social con el deporte de élite de alto rendimiento, o sea, o rendía en la comunicación o rendía porque no me daba el tiempo para... Y ya veía que en BMX pues, hubo un nacional que no entré a la final y eso me tocó, me marcó. Yo dije, bueno, ¿qué pasa acá? Y por esa época fue cuando me llamó Javier Osa, el señor del que hablamos de Bogotá, y trabajó las bicicletas de trial y me dijo, hey, hay una modalidad nueva, es europea, eso es una nota, tengo una bicicleta muy bonita, yo te voy a dar esa bicicleta, ayúdame a promocionar esa nueva modalidad para que vendamos esas bicicletas acá. Y me enamoré de ese deporte, empecé a ver los videos de los españoles, me entregaron ese material, cuando eso no había internet, era devolver el video. Devolverlo, sí. Nadie me explicaba, Sin lo aprendí. entrenador, o sea, no, a punta de autodidacta. Y un agravante era que venía como, por decirlo así, con las mañas del BMX. El BMX es velocidad. Sí. Entonces yo quería hacerlo todo Muy rápido y subirme y veía los videos y no, estos tipos eran Sí. pausas, mucha precisión y así poco a poco lo fui aprendiendo. Qué bien. Y es que es muy importante recordar esto. Y aquí recordamos personajes que han hecho cosas muy grandes y han pasado de bajo perfil, pero han hecho muchas cosas. En el bicicross en Colombia, el señor Iván Darío Gómez, quien ya no está en este mundo, en este planeta, este hombre fue hasta California, se trajo unas bicicletas en Mongoose y empezó el bicicross. Aquí empezó a rodarse el bicicross al frente de lo que hoy es el Centro Comercial Oviedo. Se hizo una pista La pista de Mongoose. obviamente no técnica, con una revista que se llamaba BMX Plus. Se le dijo al conductor del bulldozer en esa época, necesitamos una pista más o menos así. Entonces él preguntaba como buen técnico, ¿con qué ángulo? ¿Con qué pendiente? No, como medio Y lo veía en la más o revista. menos la Más pendiente... más inclinadita. Sí, más o menos la pendiente que hay aquí. Y entonces él entendió que por ahí no iba a sacar ninguna cifra y se hizo una gran pista que además se fue puliendo y se hizo una gran pista. Aquí estuvo el campeón mundial Tim Juárez en Oviedo en aquella época. El equipo de corriendo con Mongoose el equipo oficial, de vinieron Mongoose 3. oficial, que además les quiero contar que ganó el equipo de Mongoose esa carrera. Cuando eso no los había 3 empezado grandes. en BMX, pero a los Estaba muy poquitos pequeño. años, a los 10 años ya empecé BMX y nos tocó fue en la unidad deportiva de Belén. Entonces salió como segunda modalidad el bike trial, ¿sí? Sí. Es una modalidad bien interesante que no la había en Colombia y ahí te empezaste a desarrollar. ¿Por qué estamos hablando con Javier Zapata? Pues claro, porque Javier es una persona que aparte de ser un buen estudiante, un buen deportista, pues volvió su hobby, que amaba su hobby, lo volvió un emprendimiento. Y un emprendimiento que también tuvo, como todos los emprendimientos, muchas cosas duras, muchas cosas difíciles y demás. Que hoy hace que Javier, un hombre que tiene ¿cuántos años hoy, Javier? 51. Que tengas que un 51 años, este hombre sea pues una persona que lleve los colores de nuestro país en el mundo. En alto. alto, en Así alto. es. Y ahí sí cabe decir en alto. Sí, así es. Porque aman las alturas. Sí, para mí no, como dice Álvaro, no fue fácil, sobre todo al principio, como esa dualidad entre la comunicación social y el deporte. Incluso para mi familia era difícil, mi papá me decía, pero es que estudiaste comunicación. Yo te quiero ver trabajando en medios, en televisión. Y la verdadera pasión mía era la bicicleta, era con lo que vibraba. Y cuando conocí el tema del trial, pues vi algo muy curioso, era que donde yo me ponía a entrenar en una esquina, a saltarme un muro, eso se llenaba La de gente gente. iba a ver. Era curioso, era diferente, disruptivo, llamativo. Y yo dije, por aquí hay una línea de negocios. ¿Y qué le decías a tu papá? Vea, papá, estoy escalando. No, pero eso fue después. Eso fue después de que me subí el coltejer. Que en mi casa ya lo entendieron. Ya Lo entendieron vieron que era. como una opción. Dijeron, bueno, aquí hay una opción. Y de hecho le agradezco a mi papá que me obligó a estudiar. Me dijo, si usted va a brincar en una bicicleta, primero va a la universidad. Javier, 38 pisos, 1100 y pico No, de escaleras. 761 escalas. 700. El coltejer. Ese fue el primero y ese fue como el punto de quiebre porque me mostró que podía vivir de ese deporte, que era llamativo, que le gustaba a los patrocinadores, que podía hacer exhibiciones. Cuando eso todavía no había empezado con el tema de las conferencias,
pero ya tenía montada mi escuela de bike trial y tenía el tema de las exhibiciones. Allá vamos antes de cerrar este buen segmento, porque yo creo que ustedes están entusiasmados como nosotros, viendo aquí y de primera mano a Javier Humberto Zapata, un grande, de la altura de Mariana Pajón, de Carlos Mario Ramírez, un hombre supremamente grande. ¿Cuándo fue esa idea? ¿Cómo nace ese proceso, Del esa deporte pasión? voy a hacer algo, o sea, ¿viste algo más? Porque ahora hablamos del portafolio que tiene ya la Sí. empresa, pero antes de eso es, oye, yo cómo me doy la vuelta al chip para que esto no sea solamente deporte, para que no voy a ser comunicador, realmente no voy a trabajar en eso, pero yo quiero de esto una empresa. Cuando empecé con el tema de exhibiciones, lo que te contaba ahora, y veía que cuando eso estaban de moda los X Games, ¿te acordás? Los Juegos Claro, Extremos que claro. nacieron en California, en Estados Unidos, y las empresas acá vieron que ya los jóvenes pues no todos querían practicar los deportes tradicionales, el básquetbol, el atletismo, la natación, y que veían en estas nuevas modalidades como una buena opción de práctica deportiva. Entonces, cuando hice, por ejemplo, lo del coltejer, yo entrenaba en el edificio en las noches y pasaba por la oficina del señor Ardila Lule. Y él preguntó, ¿quién es el loquito que está haciendo? viene por la noche, yo estoy trabajando y pasa y me saluda Sí. y sube sigue hasta para el piso arriba. 38? Creo que la oficina de ellos es como en el 34. Y tenía una ventaja, que yo era del equipo de postobón de BMX. ¿Te acuerdas de Abelardo Cano? Claro, total. Que falleció hace poco. Don Abelardo era el director del equipo de BMX y tenía como esa conexión. Entonces preguntaron, Abelardo le dijo, no, él era deportista de Manzana, postobón, ya Sí. no está. ¿Y qué es lo que va a hacer? No, quiere hacer un récord Guinness. Y él dijo, yo lo patrocino. Entre otras cosas, grandes marcas detrás del bicicross en Colombia en aquel En esa momento. época, Polimata. Postobón, La Fuente, Mimos. La Fuente, vos eras el Por el supuesto. manager de La Fuente. Claro, o sea, muchas empresas importantes en Colombia que querían vincularse como si fueran visionarias y vieran qué va a pasar con el bicicross. Cuando eso no sabíamos pues, que vamos a tener campeona del mundo, no sabíamos que vamos a tener medallas de oro y todo ese tipo de cosas. Fue una cosa Cuando hice demasiado bonita. el evento del coltejer, ese primer Guinness, estaban lanzando la bebida hidratante de postobón, squash. Entonces ahí Y ahí empezó él dijo, yo te patrocino, el Ardila Lule. Cuando yo llegué hicieron y fue muy mediático. Cuando eso no había en redes, pero me acuerdo que la llegada la transmitieron en vivo y en directo. Claro. Por RCN Noticias estaban comenzando los canales privados, esa competencia entre Caracol y fue un hit. Javier, si retrocedemos la película, en ese momento te diste cuenta que ahí había una empresa, Claro, que ahí había un negocio. Claro, ahí lo vi y vi que lo pagaban bien. Lo que tú dices no iba a ser fácil porque no es como un trabajo normal en el que tú tienes tu seguridad social, que mes a mes tienes tu salario fijo, ¿no? Aquí hay que salir a la calle a rebuscar y a conseguir los patrocinadores, los eventos, y así poco a poco me fui yendo. Y luego de ese récord Guinness en Bogotá, lo repetí en Colpatria. Yo dije, bueno, ya me subí el más alto de Medellín, ahora vamos por el más alto de Colombia. También me patrocinó Postobón, lo hicimos súper bien, y después viajé a España. Y eso sí me cambió totalmente el chip, ya porque sí. yo vi que en España era un deporte profesional, que estos chicos vivían de eso, aprendí nuevas técnicas, trabajé en la fábrica de las bicicletas de trial, trabajé 2 meses en monte. el pionero del bike trial en Colombia. Javier, aparte de todo, el país, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Va mal? La situación está un poco difícil, pero nosotros como deportistas somos muy resilientes y yo lo que le digo a la gente que hay que hacer, trabajar. ¿Las noticias son buenas o son malas? Las noticias, yo diría que regulares. Bueno, mira, vamos. Pero esa no es la actitud es, Ay. como en los deportes, pedalear. Lo que enseñan en las conferencias. Y si la loma es más dura, hay que pedalear Claro. más duro. Más duro. Y, Pero y como- los ciclos van pasando. Sí, como este es un programa de mucho positivismo, mucho realismo, muy asentados, muy analíticos, muy en la realidad, muy con las cifras, pero desmenuzando muchos titulares de prensa y demás. Por eso nosotros, Javier, trabajamos mucho las buenas noticias.